Bueno, entonces hoy estamos avanzando en el tema de la porción número 8 y estuvieron viendo en la escuela dominical acerca de la embriaguez de Noé y las consecuencias que esta embriaguez tenía y que muchas veces pensamos que las consecuencias de las cosas que hacemos quedan ahí parados, pero en realidad van más allá de lo que pensamos. El texto es un texto muy claro, no es simplemente después de todo ese proceso. Muchas veces la gente analiza las situaciones superficialmente, sobre todo cuando se trata de los errores que cometen los demás. Las personas analizan esos errores superficialmente sin ponerse en el lugar de las personas que cometen los errores. Y si nosotros queremos ser representantes, embajadores de Dios en la tierra, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en el lugar de las personas que cometen los errores y no mirar a las personas que cometen los errores como simplemente depravados tan grandes o locos tan grandes o desquiciados tan grandes que yo nunca haría eso. No, eso si no, nunca va a entender a la persona y nunca va a poder ayudar. Ahora, Noé, si nos ponemos en el lugar de Noé, tenga en cuenta que Noé tenía vecinos, como mismo tiene usted. Noé estuvo 120 años trabajando, construyendo el arca, interactuando. La Biblia le llama pregonero de justicia, pregonando, evangelizando, diciendo lo que ocurriría, aunque él tal vez no lo entendía porque nunca había llovido como tal. Entonces él pudiera haber no entendido mucho, pero le hablaba de eso como alguien que sabía lo que iba a ocurrir. Así que entonces hay una interacción entre Noé y el resto de la población de la tierra en ese momento, pero en medio de esa interacción viene el tema del diluvio. Toda esa gente muere, el agua entonces desciende, el arca queda en el monte Arará, desciende del monte Arará y vemos a Noé simplemente plantando una viña. Ahora, imagínese usted, cuando la gente muere, no solamente los seres humanos cuando se ahogan, porque la gente murió ahogado, la gente murió arrastrada por el lodo, la gente murió, la tierra se llenó de olor a muerte, los muertos estaban por donde quiera. Así que entonces la escena que Noé contempló, animales muertos, personas muertas, la escena que Noé contempló y lo que vivió anterior a eso, donde vio a la gente en fiestas y después terminar con su vida de forma desastrosa. Dice la Biblia entonces que Noé, un poco que tratando de evacuar, de llegar, de llenarse, un poco de restaurarse a sí mismo, encontró entonces refugio en producir vino. Dice que cultivó la tierra, hizo entonces vino, uva, cultivó la uva, hizo vid y de ahí hizo vino. Se embriagó Noé. Y hemos estado viendo cómo esa embriaguez viene como consecuencia precisamente de ese refugiarse, de ese tratar de quitarse de su mente los cuadros, las imágenes de la muerte que había contemplado hasta ese momento. Es muy fácil criticar a Noé, pero habría que estar en el lugar de Noé a ver qué hubiera pasado con nosotros. Yo conozco personas que por situaciones menos que esa, la muerte, el miedo le ha inundado tanto que han dejado de inclusive el raciocinio normal. Entonces, dice el texto que Noé, su hijo Can, descubrió entonces su desnudez. Por allá, por el libro de Levítico, si mal no recuerdo, se habla acerca de la desnudez y dice textualmente que cuando alguien ve desnuda a la esposa
de su padre. Dice textualmente la Biblia, vio la desnudez de su padre, porque ver a la esposa es ver a la desnudez de su padre. Y aquí dice entonces que Can vio la desnudez de Noé. Así que algunos estudiosos han entendido que en realidad lo que sucedió es que Can había visto o sustituido en medio de la embriaguez, en medio de una situación manipulada por él, la desnudez de su madre, que es la esposa de Noé. Así que entonces, también estos estudiosos creen, estoy hablando, no estoy dando conclusiones mías, sino estoy presentando para que veas el cuadro tan putrefacto. Estoy presentando conclusiones de otras personas, que no necesariamente son las mías. Entonces dice que cuando estaban en el arca y salieron, menciona a los tres hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, y dice y Canaán, pero lo menciona como parte de la lista de los hijos de Noé, o dentro de los hijos de Noé. Algunos dicen que es simplemente que Canaán nació estando en el arca. Pero lo que estos estudiosos están viendo es que cuando menciona a Canaán dentro de la lista de Noé, es que hasta ese momento Noé pensó que Canaán era su hijo, fruto de su relación con su esposa. Pero cuando viene la desnudez de Noé, entonces Noé lanza una sentencia sobre Canaán y no sobre Can. Y menciona entonces a Canaán como hijo, lo define como hijo de Can. Algunos, estos estudiosos dicen entonces que ese fue el momento de la desnudez de Noé, donde Noé se dio cuenta, después de esa embriaguez, que su hijo Can había violado o algo por el estilo a su esposa, o sea, a su madre, a la madre de Can. Y de ese fruto nace Canaán. Por eso es que después en Números se habla entonces de los hijos de Canaán como los adoradores de los Nefilim, que hablamos la semana pasada. Y se cree que la conexión de eso es precisamente porque la esposa de Noé era practicante o simplemente venía de la familia de los hijos de Caín, que son los que le hemos hablado, que es lo que se le llama en el capítulo 9, los hijos de Dios, de este Dios o de aquel Dios. Así que entonces estamos viendo que la embriaguez de Noé no solamente trajo la consecuencia desastrosa, sino que también a través de ese acto malo de Noé se descubrió algo que estaba oculto y que no se veía y salió a flote, que es entonces el pecado de Canaán, de Can, disculpe, el pecado de Can, cuyo fruto es Canaán. Así que entonces tenemos tres hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Y Can, padre de Canaán, comete este pecado contra su padre, que saca a la luz entonces la oscuridad de lo que había sucedido, o saca a la luz simplemente la oscuridad que había en su corazón. No veo muy descabellado el análisis que le dije de estos estudiosos que dicen esto de Canaán como fruto de la relación entre Can y su madre. No es descabellado. Pudiéramos decir que es bastante lógico a partir de ciertos
palabras en la Biblia y la forma en que se relacionan esa palabra. Pero vamos, como no es una cosa que está así, que se puede decir así fehacientemente, vamos a ponernos solamente que salió la oscuridad que había en el corazón de Can. Así que entonces viene la genealogía de los 3 hijos, que es algo muy importante a tener en cuenta. Y vamos a buscar nuestro texto de hoy para poder basarnos en ese texto y ver algunos detalles de lo que vamos a estar analizando. Dice, así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vamos a orar. Amado Padre y Señor, te damos gracias en este día por esta tu palabra. Te pedimos que tú nos auxilies, permite que nuestra mente pueda concentrarse en medio de tanta distracción y tanto ataque del enemigo. Te pedimos que tú nos ayudes a concentrarnos en tu palabra. Por Jesús. Amén. Ahora, cuando miramos este asunto de la Torre de Babel, muchas veces lo desconectamos del capítulo anterior. En el capítulo anterior, Dios describe entonces las 3 familias de los 3 hijos de Noé, cómo se van desarrollando. El primero, Jafet, habla acerca de cómo a partir de Jafet se pobló, y tenemos por acá una diapositiva, cómo se pobló todo lo que es la costa del Mediterráneo. Tenemos, que es el círculo que tenemos en rojo. Tenemos otro círculo en negro, que es a partir de los hijos de Can. Se pobló entonces toda esta zona de Asiria, hasta llegar acá ¿cómo se llama? Al Golfo Pérsico. Y tenemos también en azul ahí a los hijos de Sem, que fueron los que poblaron toda la región esta de Mesopotamia, de lo que es Israel, y de ahí es que van a venir la descendencia de Abraham. Ahora, cuando se está hablando entonces, y vamos a concentrarnos, porque muchas veces nosotros pensamos que simplemente cuando se habla de la Torre de Babel, se habla de todos los hombres y de todos los seres humanos sobre la tierra. Pero la ciudad de Babel, que se encuentra por acá, por esta región, dice en el capítulo 10 que fue construida por un personaje llamado Nimrod. Y dice que Nimrod construyó Babel. Cuando venimos al capítulo 11 nos dice que Babel se trató de construir una torre, se dispersaron la gente y producto a eso vino entonces una dispersión y aparecieron muchas lenguas, muchos idiomas diferentes. Y dice entonces, cuando volvemos al capítulo 10 anterior, que Nimrod construyó Babel y después construyó varias ciudades. Si nos quedamos ahí, no sabe, pensamos que él simplemente tenía esa intención de construir ciudades, pero lo que sucedió, que nos lo explica entonces el capítulo 11, fue que cuando construyó Babel, esa Babel ¿cómo se llama? Se sufrió una sentencia de Dios, que fue la confusión de las lenguas, y producto a eso, entonces, los seres humanos salieron de ahí y se crearon entonces otras ciudades, que son las descritas en el capítulo 10, cuando habla de Nimrod. Y Nimrod entonces ayudó a todos esos descendientes de él y a todas esas personas que él de alguna forma manipulaba, controlaba, dirigía,
para entonces crear todas las demás ciudades que se crearon. Así que cuando miramos la Torre de Babel, es un error teológico, es un error bíblico pensar que eso ocurrió a todos los seres humanos de la tierra. Porque ahí está hablando específicamente de los que se encontraban en Babel, que son los descendientes de Can, específicamente Nimrod, que fue quien construyó esa ciudad. Entonces el capítulo 11 nos va a describir lo que estaba pasando con esta gente específicamente. Recuerden que tenemos entonces tres grandes familias que empiezan a crecer: los hijos de Can, los hijos de Jafet, los hijos de Set. Y en los hijos de Can, en la ciudad de Babel, que la estaba levantando Nimrod en ese momento, ocurre la confusión de las lenguas. Yo espero que ustedes se hayan ubicado conmigo ahí en ese punto, porque eso es sumamente importante para entender ahora este tramo. También hoy en día se han descubierto arqueológicamente ahí en esa región determinados emplazamientos, lo que se conoce como el zigurat. Zigurat son es un tipo de construcción que va en función de una torre, pero esta zigurat se ve que está en varias de estas ciudades. Lo que creemos es que Babel era una de estas zigurat y no se terminó, se quedó a mediado. Inclusive hay una que tiene como un montículo en el centro. Después, cuando ellos fueron llegando a las demás ciudades, quisieron hacer lo mismo, aunque ya no tenían el poder ni la fuerza para lograrlo, ni la unión. Por eso es que vemos entonces en toda esa región varios zigurat, que son ese montículo que tiene esa escalinata al frente, y ahí en lo que está el centro es lo que sería la torre que se iba a ir edificando hasta donde ellos querían llegar. Entonces, con Nimrod se comienza, la Biblia dice que este fue el primer, ¿cómo se llama? Poderoso. El primer poderoso sobre la tierra. El primer poderoso, y con una traducción literal del texto donde se describe a Nimrod, pudiéramos decir que dice que él se profanó haciéndose poderoso. O sea, a medida que este hombre fue adquiriendo riqueza, a medida que este hombre fue adquiriendo poder y controlando a otra gente, la maldad fue multiplicándose en su corazón a tal punto que entonces creó todo un sistema religioso. Dice que construyeron una torre para llegar. La idea era llegar al cielo, no llegar al cielo para sustituir a Dios, sino llegar al cielo para controlar las fuerzas espirituales que se encontraban en los cielos. Cuando hablamos de fuerzas espirituales, recordamos que en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra, hablamos acerca de la caída de Satanás sobre lo que es el cosmos, lo que conocemos hoy como el cosmos. Por eso en algunos pasajes habla de la guerra entre pudiéramos decir, la guerra planetaria. E inclusive hoy los científicos, cuando analizan el cosmos, uno de estos científicos en una ocasión dijo: hay una guerra que se está librando entre las estrellas, porque usted hoy no lo ve, pero hay una interacción guerrerista ahí. Y por eso entonces todas esas religiones como las que enarbolan el zodiaco y toda esta cosa, pues fueron creando a partir de ese estudio de las estrellas toda una leyenda histórica de seres mitológicos y cosas así. Ahora, eso no es nada descabellado. ¿Por qué? Porque simplemente el Señor dice que los astros, las estrellas, van a contar, van a hablar acerca de su gloria, acerca de la forma en que Él controla todas las cosas. Para nosotros hoy, que no conocemos mucho de estrellas, aunque conocemos de planetas,
pero no de estrellas. Vemos las estrellas y pensamos, pero cuando usted habla, por ejemplo, con un marinero, cuando usted habla con un campesino, la vida de ellos está interconectada con las estrellas, porque inclusive el clima, el movimiento, ¿cómo decir? Los tiempos de las cosechas, todo tiene que ver con eso que usted ve arriba de las estrellas. Y hay una armonía que nadie sabe explicar de cosas que suceden en la Tierra como consecuencia del movimiento de las estrellas. Inclusive hay determinadas siembras que dependen de eso. Y a lo largo de la historia la gente se ha movido. Ahora tenemos brújula y tenemos GPS y toda esta historia. Pero a lo largo de los siglos las personas se han movido en la tierra, en el mar, a través de las estrellas. Así que entonces hay una relación muy grande ahí. Lo que este hombre estaba tratando de hacer con esta gente que se habían sometido a él era precisamente desarrollar las ciencias astrológicas lo más posible, al punto no de depender de la astrología, sino de nosotros influenciar en la astrología. Por eso dice, y sentarnos ahí como si fuéramos dioses. Dios entonces confunde las lenguas y termina la construcción de la torre, porque empiezan ellos a no ponerse de acuerdo entre ellos. De la misma forma que muchas veces las estrellas no se ponen de acuerdo entre ellas y colapsan, ellos comenzaron a colapsar entre ellos. Y terminó entonces aquello con la división del ser humano. Terminó entonces con la frustración nuevamente. Y pudiera surgir entonces una pregunta de nosotros: ¿hará falta otro diluvio? ¿Hará falta terminar con todo nuevamente? ¿O simplemente hará falta esperar en el Señor? Cuando miramos al ser humano, cuando miramos lo que sale del corazón del ser humano, a veces vemos desarrollo por un lado, pero por otro lado vemos tiniebla. Por un lado vemos avances, pero es como si construyendo un edificio, cuando alguien pone un bloque, es como si vinieran después y le quitaran dos. O sea que mientras más avanza, más se atrasa. Ahora mismo el ser humano tiene la posibilidad del celular, por ejemplo. ¡Wow! ¿Cuántas cosas buenas se hacen con los celulares? Pero sin embargo hay un clamor familiar, hay un clamor de amistad, hay un clamor de la humanidad que se levanta en medio de ese desarrollo diciendo basta, porque los celulares están fraccionando a la familia, están fraccionando a la gente están en la casa muchas veces y no hablan entre ellos porque todo el mundo está en su celular, todo el mundo está en su mundo y a veces en boberías. Entonces vemos que aun cuando se avanza, en otros detalles se atrasa tanto que pensamos desde una óptica derrotista, decimos, ya se acaba esto. Señor, termina con todo esto. Cuando miramos eso que está pasando ahí, decimos, no hará falta otro diluvio. Cuando analizamos entonces lo que el Señor dice, no volveré a destruir al hombre. O sea, llegará un momento donde el hombre se destruirá a sí mismo, donde determinado juicio de Dios pudiera llegar para algunas personas, como fue con Sodoma, con Gomorra, para personas específicas, pero no para toda la humanidad. Nos toca a nosotros andar en ese camino, no porque la humanidad va a ser eterna en lo que conocemos hasta hoy, sino porque nos toca a nosotros proclamar la verdad,
proclamar que Dios es amor, proclamar que hay esperanza, proclamar que hay salvación, llegar a los demás. ¿Cuánto tiempo dedico yo en el día a eso? ¿Cuánto tiempo dedico yo a otras personas para llegar a ellos con ese mensaje de esperanza y de amor? Estamos ahora en tiempos, y ustedes saben que yo lo digo así entre comillas, navideños. Porque todo este asunto de Navidad es simplemente una falsa. Pero debemos también poner los pies en la tierra y pensar que en este tiempo es un tiempo donde pudiéramos hablarle a las personas de Cristo. Es un tiempo donde pudiéramos hablarle no tanto de aquel niño que nació en un pesebre y que se hizo hombre, sino de aquel que trae solución al problema que tú tienes, al problema que la gente tiene, que es la oscuridad que hay aquí adentro. Estamos en fiesta de luz y todos sabemos que si hay una fiesta en este tiempo, que es la fiesta de Hanukkah, es la fiesta de las luces, es la fiesta de poner una luz y decir, en mi casa hay luz y en la tuya también puede haberlo. Dice el apóstol Pablo, debemos ser luminares en el mundo. Dice el Señor Jesucristo, la luz no se esconde debajo de la cama, se pone para que se vea. Debemos encender nuestras luces en este tiempo. No para darle publicidad a una celebración falsa, sino para darle publicidad a la luz de Dios. Presentemos entonces la luz que todo el mundo necesita, que es la luz de Dios. Si yo tengo que hablar en este tiempo, en algún lugar, ¿por qué voy a dedicar una hora a hablar de lo falso que tiene la Navidad? ¿Por qué voy a dedicar una hora a hablar de la oscuridad? Vamos a dedicarle una hora a hablar de la luz. Perfectamente se puede hablar de Hanukkah sin mencionar Navidad. Porque hay tantas cosas que decir de la luz. Y si la persona quiere sacar su conclusión, que la saque. Y si alguien te llama para preguntarte, bueno, ¿y qué hacemos con la Navidad? Bueno, entonces le explicamos. Pero hay tanto para hablar de la luz. ¿Por qué encendemos 8 velas? ¿Por qué una vela es superior a las demás? ¿Por qué esa luz la ponemos para que sea vista de afuera? ¿Por qué cuando se juega la pirinola las 4 letras anuncian al Mesías? Sería la palabra griega Jesucristo. Hay tanto para hablar de la luz. ¿Qué hubiera pasado? Y ahora volvemos al tema donde comenzamos. ¿Qué hubiera pasado si Noé se hubiera concentrado en hablar con sus hijos acerca de la luz? Yo pienso que si hubiera plantado una viña, pudiera ser. Si hubiera hecho vino, también pudiera ser. Pero el vino hubiera sido una bendición como fue en Canaán, donde Jesús multiplicó el vino y fue de bendición. Y hoy estamos hablando de eso todavía. No hubiera sido un vino para emborracharse. Hubiera sido un vino para alegrarse. Hasta ahí. Hubiera sido un vino como oportunidad para conversar. Hubiera sido un vino como oportunidad para transmitir la luz. La luz que había en Noé y que sabemos que había en Noé, porque la Biblia llama que él caminaba con Dios. Noé conocía a Dios.
Nimrod dice que se paraba, dice, era vigoroso, ¿cómo se llama? Poderoso cazador, y dice, delante de Dios, como quien se para con arrogancia contra Dios. Pero dice que Noé caminaba con Dios. Cuando tú caminas con otra persona, tienes que ir al ritmo de la otra persona, tienes que seguir los pasos de la otra persona y tienes que ir para donde la otra persona vaya. Pienso que tal vez Noé debió haber invertido tiempo o más tiempo en eso, que un simple dejar que la carga fuera más grande, que el problema fuera más grande que la luz. Hoy estamos viviendo tiempos donde la gente necesita saber que la luz es mayor que la carga, que la luz es mayor que el problema, que hay solución para todas las cosas, que hay solución cuando uno se pone en las manos de Dios, que hay solución cuando la luz de Dios brilla en el corazón, que hay solución cuando transmitimos esa luz a los demás. Dios les bendiga entonces en esta mañana y que nos llevemos entonces este mensaje de luz para nuestros hogares, que seamos representantes de la luz de Dios. Recuerden los textos que tenemos para la semana: Génesis 12, Génesis 13, Génesis 14, Primera de Pedro 1 del 3 al 25, Segunda de Corintios 6 y Primera de Reyes 12 del 1 al 24.